Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Peces nativos de El Salvador. Se caracterizan por colores llamativos, diseños peculiares y el sabor apetecible de su carne. Estos vertebrados son fuente de alimento y de ingreso económico para las familias que sobreviven de la pesca artesanal. Sin embargo, existen diferentes factores que ponen en riesgo su existencia y pueden provocar la disminución o extinción de estas especies. Un diagnóstico realizado por investigadores de la UES refleja las condiciones de hábitat y la disponibilidad de estas especies en la actualidad y los factores que las afectan. Frente a las circunstancias que amenazan la vida de estas especies, los profesionales ofrecen alternativas que van desde la concientización a la hora de la pesca hasta el cultivo de las especies. Esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los peces de agua dulce del país. Un recorrido por diferentes ríos y lagunas le llevará a conocer el estado actual de las especies nativas dulceacuícolas en El Salvador y sus formas de recuperación. Conocido comúnmente como burrita, con una talla aproximada de 7 centímetros de largo, este animalito acuático, hembra, dio a luz a unos 125 pececitos en su último parto. Por el caso del tiburón, puede tener hasta lo máximo 10 animalitos, máximo, no que 1, 2 o 3 así. Y hay otros que pueden tener hasta 500,000 huevos, ¿verdad? Entonces, y otros hasta 100,000, y dependiendo incluso de la edad también, ¿no? Y del tamaño del animal. Diferentes tamaños, colores, tipos de escamas y aletas son algunos de los elementos que se pueden apreciar en la inmensidad de especies de peces que existen en el ecosistema acuático alrededor del mundo. Los peces son seres vivos que habitan en el agua, respiran por medio de branquias y se alimentan de recursos animales y vegetales que existen en su medio ambiente. Son animales vertebrados que se reproducen por medio de huevos, reproducción ovípara o también por reproducción vivípara. El hábitat de estos puede ser el agua dulce, como ríos, lagos y lagunas, el agua salada como los océanos y el mar, y el agua salobre como esteros o bocanas donde se combina agua dulce y agua salada. Sin embargo, el hábitat depende de las especies. Algunas son propias de agua salada, otras de agua dulce y existen aquellas que sobreviven en los dos ambientes. Hay algunos que pueden también adaptarse a condiciones así de salinidad. El caso de alguno de ellos que en algún momento de su etapa de vida pueden estar en agua dulce, pero también pueden ser de agua salada y pueden llegar al agua dulce, ¿verdad? Ya sea a desovar o a reproducirse o algún estadio de su vida tienen necesidad de llegar a otro tipo de agua, ¿verdad? Que no es pues en la que habitualmente viven, pero tienen esa adaptación. La ciencia que se encarga del estudio de los peces y de los seres vivos en general es la biología. Esta ciencia tiene como objeto de análisis el origen, la evolución y la reproducción de los diferentes organismos vivos, así como la interacción entre unos y otros. El término seres vivos agrupa animales, vegetales y hongos. Muchos de estos recursos los aprovecha el hombre para su sobrevivencia, por ejemplo, la alimentación.
Algunas especies provenientes del ecosistema acuático son parte de las comidas favoritas de las personas y son un elemento importante en la cadena alimenticia humana. Este es el caso de los moluscos, los crustáceos y los peces. Los peces pueden alimentarse también tanto de fitoplancton, ¿verdad?, como de zooplancton, que son organismos microscópicos que viven precisamente en el agua. Entonces luego viene la cadena, se alimentan de estos animales y después, por supuesto, el hombre, que usted sabe que es una fuente principal, pues, ¿verdad?, de alimento, los peces en sí. Entonces sí juegan un papel muy importante en la cadena alimenticia. Además de ser una fuente de alimento y proteína, los productos acuáticos son una fuente de ingreso económico para la población que se dedica a la pesca artesanal. Según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el año 2006, se extrajeron del medio acuático unas 12.500 toneladas entre peces, moluscos y crustáceos. En el país existen muchas especies de peces, sin embargo, no todas son nativas de El Salvador. Regionalmente hay una, se puede decir, distribución geográfica para efectos de ubicación de las especies. Incluso se han dado la tarea, digamos, de dividir toda la región centroamericana en provincias. Actualmente se pueden definir alrededor de 4 provincias. Nosotros pertenecemos a lo que es la provincia Chiapas, Nicaragua. Entonces, en esa distribución podemos decir, bueno, que tenemos especies comunes, ¿verdad?, pero al mismo tiempo tenemos también especies propias de nuestro país. ¿Sabe usted qué especies de peces son propias de El Salvador? ¿Le parecen familiares nombres como el tepemechín, burrita y plateada? Estas y otras especies son consideradas nativas de los cuerpos de agua dulce del país. La mojarra azul, que es nativa también, especies de chimbolos, que sí, la mayoría pues son nativos, ¿verdad? Tenemos la que le llaman ilamas, tenemos los 4 ojos también. Los pobladores dedicados a la pesca manifiestan que en los últimos años este recurso se ha visto disminuido e incluso hay algunas especies de peces que parecen haber desaparecido. En El Salvador existen pocos estudios referidos a inventariar y analizar la situación de los peces de agua dulce en el país, algo que impide determinar con exactitud la situación actual de estos seres vivos. En El Salvador no existía información científica actualizada acerca de las especies dulceacuícolas. Por esta razón, la bióloga Marta Cetino y el biólogo Osmin Pocasangre emprendieron una investigación en esta área. El término dulceacuícola está referido a las plantas y animales que desarrollan todas sus funciones vitales en el agua dulce. Agua que tienen pues una mínima cantidad de sal. Se puede decir que están por ahí por aproximadamente, la salinidad va de unas partes por millón o gramos por litro, ¿verdad?, o menor a esa salinidad. Entonces esas son las aguas dulces, cuerpos de agua dulce. Y el agua pues salada, ¿verdad?, el agua de mar, que sí pues la concentración de sal es mucho mayor, que anda por 34 partes por mil, ¿verdad?, de concentración de sal. La finalidad de la investigación es establecer un diagnóstico de la situación actual de las especies de agua dulce en el país. Este estudio busca conocer los ciclos de vida y de reproducción de las especies nativas para contribuir a su recuperación. La reproducción puede ser pues ovípara o vivípara, ¿verdad? Pueden nacer por medio de huevitos o ya el pececito prácticamente la forma, ¿verdad?, como es. Luego viene una etapa que es de alevín, ¿verdad?, que es más pequeño, después que el huevo viene a conformar un alevín. Luego se pasa a juvenil, ¿verdad?, que es otra etapa un poco más desarrollada, después al adulto, ¿verdad?, y luego pues ya viene su desarrollo, su madurez sexual para ya poder reproducirse.
Según Marta Cetino, docente de la Universidad de El Salvador, el cambio climático, la contaminación en los mantos acuíferos, la pesca descontrolada y la introducción de otras especies de peces son factores que ponen en peligro a las especies nativas. Los peces son organismos bastante vulnerables a la temperatura. Entonces hay especies, como repito, que tienen cierto rango de temperatura, y si hay la temperatura se eleva, ¿verdad? O hay cambios en la temperatura en estos cuerpos de agua, entonces eso pues puede ocasionar cambios también en todo lo que es los factores físicos, biológicos, químicos que están presentes en el agua. Y entonces esto va a afectar pues todo lo que es la reproducción, todo lo que es el crecimiento de estas especies, ¿verdad? Y puede pues en algún momento ocasionar mortandad. La información se obtuvo a través de la visita a diferentes cuerpos de agua dulce a lo largo del territorio nacional. Los investigadores delimitaron el campo de trabajo en 3 zonas del país: Occidente, Centro y Oriente. El Salvador posee más de 50 cuerpos de agua dulce entre ríos, lagos y lagunas. En este estudio seleccionaron unos 25 cuerpos de agua para realizar visitas y levantamiento de información de las especies nativas y las condiciones físico-químicas en que se encuentran. La selección de los sitios la realizaron con base a la importancia y la representatividad de los mismos, pero también buscaron lugares de los que no existen reportes en estudios previos. Algunos de los cuerpos de agua donde trabajaron los investigadores son la Laguna Verde, la Laguna Aramuaca, el río Banderas, el río Paz y el río Torola. De hecho, pues hemos tenido algunas lagunas, algunos cuerpos de agua que ni siquiera pues aparecen en la descripción del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces eso es importante porque no se conoce todavía qué es lo que tiene, ¿verdad?, ese cuerpo de agua. Consideramos estos cuerpos de agua que fueran permanentes, ¿verdad?, para poder no solamente ir en la época lluviosa, sino que en la época seca también. Una vez en el campo, toman las coordenadas geográficas, el pH del agua, la turbidez y la temperatura. Además, tiran la red para obtener algún ejemplar de las especies presentes en el cuerpo de agua. Las especies que se logran capturar son fotografiadas y preparadas para ser trasladadas al laboratorio acuático de la Escuela de Biología en la UES. Los investigadores también conversan con los pescadores de la zona para conocer desde su punto de vista la disponibilidad y realidad de las especies nativas. Estos procesos los repiten en cada sitio que visitan. Después de largos y cansados viajes de campo, las investigadoras al llegar a la UES preparan a los peces colectados para su adaptación en medios artificiales. El siguiente paso es la identificación de especies, es decir, caracterizar elementos físicos de estos vertebrados, aletas, colores y tamaños. Además, verifican datos taxonómicos de las mismas, nombre científico, nombre común, especie y familia a la que pertenece. Estos datos permiten realizar comparaciones con registros de peces de otros países de la región para determinar posibles similitudes y diferencias de disponibilidad y otros aspectos. Las especies permanecen en el laboratorio durante tiempos indefinidos y así verifican la evolución, adaptación e incluso el proceso de reproducción de ellas. En el laboratorio, los peces son alimentados con nutrientes a base de concentrado. Sin embargo, hay variedades de peces que no logran sobrevivir en estas condiciones y mueren. Y aquellas pues que ya no logran sobrevivir, pues entonces las preservamos, que sirve también como material pedagógico para los estudiantes, ¿verdad? Tenemos ahí preservadas y para posterior pues uso. Los investigadores ya concluyeron la fase de campo y están dedicados al estudio del proceso biológico de las especies nativas. Esto con el fin de contribuir a la recuperación de especies provenientes de cuerpos de agua dulce y que en varios casos se encuentran amenazadas o incluso en peligro de extinción.
Los resultados preliminares de esta investigación reflejan que las especies de peces nativas son similares en las 3 regiones del territorio nacional, occidente, centro y oriente del país. La disminución de las poblaciones dulceacuícolas nativas de El Salvador es evidente. Los problemas de contaminación de los mantos acuíferos de agua dulce contribuye a la reducción de los peces, pues afectan su hábitat natural y es algo que se comprobó en este estudio. Hemos visto también pues el deterioro en algunos cuerpos de agua, ¿verdad? Que no podemos dejar de observar las condiciones en las que nosotros mismos estamos llevando a nuestros recursos, ¿verdad? Por todos los aspectos de contaminación que se puede estar dando y por la misma tala de árboles en algunos casos, ¿verdad? Que eso lleva pues las escorrentías, lleva los desechos y eso ocasiona problemas también en los medios acuáticos. Siempre hemos encontrado presencia de desechos, digamos incluso el color del agua en términos naturales es producto, ¿verdad? de algunos elementos no aptos para el cuerpo de agua, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los fertilizantes, herbicidas, los jabones que la gente lava y todo eso. Incluso hay lugares donde llegan directamente las aguas negras, ¿verdad? Aguas domésticas, ¿verdad? Entonces todo esto tiende a alterar el cuerpo de agua. Otra razón que propicia la disminución de los peces nativos es la competencia y vulnerabilidad que generan especies introducidas o conocidas también como exóticas. Se introdujeron sin haber hecho estudios previos de cómo estaban nuestras especies nativas en los cuerpos de agua. Entonces, esas especies, ¿verdad? Algunos consideran de que han alterado el nicho ecológico de las especies nativas. Para el caso del guapote tigre, por ejemplo, la tilapia, la carpa, todas son peces exóticos y que, bueno, el caso del guapote tigre es un depredador, ¿verdad? Que se alimenta de otros peces y pues de alguna manera tiende a minimizar esas poblaciones. El haber introducido especies que no son propias y que entonces compiten por el espacio, ¿verdad? Por el medio. Entonces ahí algunas de estas especies también son carnívoras y en algunos casos pues, puede haber afectado la abundancia de las especies originales, las especies nuestras, ¿verdad? El impacto de estos factores se evidencia en el reporte final de especies que se obtuvo con esta investigación. La amenaza de extinción de algunas especies propias es una realidad en los cuerpos de agua dulce del país. El tepemechín, la mojarra azul, el filín o juilín, la mojarra negra y la istatagua son las 5 principales especies consideradas en peligro de extinción en El Salvador. Estas aparecen en reportes previos y son las que se encontraron en menor cantidad durante este estudio. Si estas especies, digamos, se siguen extrayendo, pueden caer a la categoría en peligro de extinción. Y cuando una especie entra a una categoría en peligro de extinción, significa que está siendo relegada ya a pocos lugares, ¿no? ¿Verdad? Y casi ya no hay. Otras especies que están amenazadas son la burrita, el 4 ojos, el bagre, la plateada y el ejote. Los peces nativos que más están presentes son los conocidos comúnmente como chimbolos. De estos han identificado unas 5 especies diferentes. Que la mayor cantidad de especies que podemos observar ha sido la de los chimbolos que están presentes, pero también hemos encontrado que de estas especies de chimbolos, como antes se creía pues que tal vez habían unas 2 especies nada más de ellos, pero hemos visto que por lo menos habrán unas 5 o 6 diferentes. Las especies nativas se caracterizan por ser de tamaño pequeño y por el sabor gustoso y apetecible de su carne.
En la actualidad, las especies dulceacuícolas que se mantienen en el laboratorio muestran adaptación al ambiente artificial y algunas incluso han entrado en proceso de reproducción. Paralelamente fuimos aprovechando los viajes y traíamos algunos ejemplares para efecto de tenerlos en el laboratorio y considerar si se podían reproducir. Y entonces algunos de ellos pues lograron pues reproducirse. Hemos logrado la reproducción de una de ellas, ¿verdad? De 2 especies de chimbolos específicamente y las burritas que le llamamos. Entonces ahorita pues estamos en esa etapa de ver cómo se puede lograr la sobrevivencia de estas especies, llevarlas a su estado adulto, ¿verdad? Y entonces de esa manera seguir estudios todavía de esta biología. Esto refleja que es posible el cultivo de especies nativas en ambientes artificiales. La piscicultura, que está referida al cultivo de peces, puede convertirse en una alternativa para el sostenimiento del recurso, al igual que se cultivan otras especies introducidas en el país como la tilapia. Sí puede haber esa otra alternativa, pero siempre y cuando podamos nosotros involucrarlos en lo que es el cultivo, en la producción de estas especies, ¿verdad? Porque está bien que consumamos, es importante para nuestra dieta alimenticia, ¿no? Los peces, pero no solamente que los estemos sacando, capturando, sino que ver la forma de cómo podemos recuperarlos por medio de la reproducción y del cultivo de estas. Las especies que son más estudiadas en el país son la tilapia, el guapote, a dar muchas oportunidades a las poblaciones para que puedan alimentarse de estas especies, pero no en sí le han tomado la importancia a las especies nativas, que son pues especies que tal vez las encontramos en nuestros ríos y tal vez no hay una importancia económica. Esta investigación, además de proporcionar información actual de las comunidades nativas dulceacuícolas, permite que nuevos profesionales adquieran experiencia práctica en el campo investigativo. En la parte del laboratorio me toca realizar lo que es la preservación de las especies que ya están muertas, y así como también la identificación de ellas mismas, con su etiqueta debidamente rotulada con su nombre científico, nombre común, de qué río viene la especie, con sus coordenadas, se le toma su talla y su peso. La experiencia en el estudio ha sido bastante impulsadora para nosotros como estudiantes, porque hemos tenido la oportunidad de dar a conocer qué especies se encuentran en nuestro país y también dar a conocer cómo se encuentran en estado natural y actualmente. Los resultados de este estudio reflejan la necesidad de realizar más investigaciones con el fin de diseñar y ensayar tecnologías de cultivo de peces, que a futuro pueden darse a las poblaciones dedicadas al trabajo de la pesca. Esto en la búsqueda de contribuir a garantizar la disponibilidad de las especies nativas que se pueden utilizar para alimentación y comercialización. El estudio deja un diagnóstico de la situación actual de las especies dulceacuícolas nativas y es un referente para posteriores análisis. Un documento, ¿verdad?, en el cual se apoye precisamente el gobierno y se le dé indicaciones a nuestro gobierno para que tome las medidas necesarias e importantes como para poder implementar la reproducción y el cultivo de estas especies a nivel nacional, a beneficio pues de toda la población. La permanencia de las especies nativas en los cuerpos de agua dulce también es responsabilidad de la población. De seguir con la contaminación de los mantos acuíferos y la extracción descontrolada de las especies dulceacuícolas, las consecuencias se manifestarán en la extinción de los peces nativos de El Salvador y afectará a las poblaciones que sobreviven de la pesca artesanal. Las futuras generaciones también merecen conocer a estas especies de peces.